Hola de nuevo, estamos por acá nuevamente con Norma haciendo estos videos para ampliar de alguna manera, si es que se puede, ¿cierto? No es tampoco el objetivo principal, sino más bien compartir. Si se puede ampliar un poco la conciencia y sobre todo en temáticas que son muy relevantes para la vida y de que nadie nos habla de esto en realidad hasta que llega el momento en que es necesario, o sea, hasta que nos sucede. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy vamos a hablar de los duelos. Los duelos porque es un tema muy importante que nos puede llevar a enfermarnos si no lo tratamos bien en el momento adecuado y que nadie nos ha hablado de eso en ningún momento de nuestra vida. Si tú te das cuenta o miramos para atrás, ni siquiera en las asignaturas de religión parece que hablaran de este tema así como relevante, o sea, a lo bien transpersonal, qué es lo que significa un duelo, cuáles son las etapas del duelo, qué es. Entonces, y todos en algún momento de nuestra vida, después de adultos o en la adolescencia, incluso los niños, van a enfrentarse en algún momento de sus vidas a vivir un duelo y, y nadie te ha dicho, e incluso las mismas familias que son el sostén, ¿cierto? Nuestro, social, el más cercano, tampoco tiene idea de qué se trata. Así que por eso quiero adentrar un poquito en este tema del duelo. Lo primero, ¿qué es duelo? El duelo es la pérdida de algo o de un ser querido. De algo, ¿por qué? Porque existen tres niveles de duelo. El duelo personal, cuando fallece algún ser querido, ¿cierto? Que es el más conocido, el duelo material, cuando hemos perdido algo material, como puede ser a través de un incendio, o todo nuestro dinero, o puede quebrar alguna empresa, eso también es un duelo, y el duelo de las etapas, que es menos conocido, pero también no es menos importante. Por ejemplo, una persona de la tercera edad, entrar a esa etapa de vejez a jubilo, a ser jubilado, a ser tercera edad, también es un duelo. Y esto nos lleva, ¿cierto?, a reflexionar de que entonces pasamos toda nuestra vida en duelo, porque pasas de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, y pasa en distintas pérdidas, pasas de perder tu estado de soltería a un estado de matrimonio, ¿cierto? Estamos en constante duelo, pero para algunos hay duelos que son más significativos, que te mueven y te sacuden. Y lo importante de esto es que cuando nosotros vemos a una persona viviendo un duelo, no somos capaces de sentir realmente empatía. Y cuando digo realmente empatía, significa que mientras nosotros no hayamos vivido un duelo, no tenemos esa capacidad, por lo general, de sentir lo mismo que esa otra persona. Entonces nos hacemos un acompañamiento real que va a tener significancia en esta persona. ¿A qué quiero decir? Que por lo general cuando una persona sufre duelo, esta persona se hace muchas preguntas él mismo. O sea, así como ¿cuándo va a terminar esto? Ya no me quiero sentir así, un montón de cosas. Pero sus seres queridos también se preguntan cuándo se le va a pasar, qué va a terminar, y creen que no preguntando esto va a pasar más rápido. ¿Qué quiere decir? De que si no le pregunto cómo se siente, a lo mejor así como que no se acuerda que se le falleció una persona. Hacemos como que no pasó nada y eso es lo peor que se puede hacer en estos casos. O sea, si la persona te quiere hablar, tampoco hay que andar preguntando de más, pero dale, preguntarte por último, ¿le estoy dando el espacio a esta persona para que se exprese? Porque ni siquiera lo dan en muchas ocasiones. Entonces, si te quiere contar, es contarlo, es entregar ese espacio. Porque además, por ejemplo, en la biodescodificación, creo que ya lo había mencionado en algún momento, parte del proceso de la enfermedad es justamente vivir un proceso doloroso o algo, o un enojo, una molestia, pero vivirlo en soledad, ¿no? El shock, cuando lo vives en soledad, soledad no quiere decir que no esté nadie ahí, sino más bien que tú no te sientas comprendido. En ese momento empieza a generarse la sintomatología del cuerpo para liberar esa emoción que no estás tú compartiendo con otros, porque al final estamos buscando la relación y el acompañamiento del otro, ¿no? Claro, claro, y hay que entender, porque mira, justamente esa es la etapa como de la depresión que entran en la etapa del duelo. El duelo tiene 5 etapas, ninguna de estas se puede definir así como, como es como la invierno, primavera, verano. No, no es así, no están tan definidas. En algunas personas
es más marcada una que otra, en algunas podrían estar prácticamente todas juntas, casi sin poder identificarlas. Tenemos que es la negación total del hecho, esto no ha pasado, no ha sucedido, hacer como si nada. Luego está la ira, que es cuando ya me doy cuenta que sí ha pasado, y esta ira por lo general se ve rabia, ¿cierto? Y me culpo a mí misma, culpo a los otros y soy capaz de golpear las cosas, golpeo a los animales, mucha rabia, ¿cierto? Luego viene la negociación, aquí es donde algunas personas incluso negocian con entidades no reales, con Dios, puede ser tú que me quitaste eso, entonces dame esto otro, incluso las negociaciones en un duelo cuando es, por ejemplo, de personas, cuando hay un divorcio empiezan a negociar, así como si no somos eso, por lo menos quedemos siendo amigos. O si me echas de este trabajo, por lo menos puedo ser medio tiempo, o dame el trabajo de algún amigo. Es como la negociación, como que, bueno, ya, pero hay algo a cambio, dame otra cosa por mientras. Ujú. Y después de eso viene la depresión, que cuando que eso no es una depresión común y corriente, no es como cuando hay una enfermedad, que es la enfermedad, la depresión patológica. Aquí hay que dejar claro, porque la depresión a veces nosotros mal ocupamos esa palabra y decimos, no sé, ay, estoy deprimida. Y no es así, la depresión es una enfermedad y es una enfermedad patológica. La depresión del duelo, en el fondo, sus síntomas se empiezan a aliviar en cuando aparece la aceptación del mismo, del duelo. Entonces la depresión nos lleva a este estado de tristeza, melancolía, y terminando la depresión, que es cuando queremos estar en ese estado de soledad, pero aquí es muy importante la capacidad personal y la capacidad que puedan tener nuestro entorno para apoyarnos, para estar con nosotros, mostrarnos su cercanía. Y luego, pasando la depresión, entramos a un estado de aceptación, que no significa que me olvido. Esto es súper importante porque muchas personas creen que cuando yo acepto el duelo, significa que me olvido. Nunca podemos olvidar, menos a una persona, ni un trabajo que haya sido para nosotros importante por muchos años, ni una relación de pareja. No se olvida, pero simplemente acepto de que las cosas son de esta manera y aprendo a vivir. Empiezo a entrar a un desapego emocional. ¿Qué significa esto? Que cuando me acuerdo ya no rompo en llanto inmediatamente al acordarme de esa situación, sino que acepto que es una parte de mi pasado y soy capaz de enfrentar, ¿cierto?, el futuro que viene. Esas son como las etapas. Oye, Pau, ¿y cómo saber si estoy aceptando el proceso o si ya acepté la situación, la separación, la muerte, etcétera, o estoy resignada? O sea, porque desde luego que hay una diferencia. A veces uno puede pensar que ya aceptó alguna circunstancia, pero realmente te estás resignando porque no has soltado alguna esperanza o porque todavía piensas que, no sé, se puede, digo, en el caso de muerte, pues desde luego que no, pero no es el único duelo. Pero se puede tener una esperanza o un deseo de venganza o algo. ¿En qué momento sé que estoy aceptando y no estoy resignándome? Justamente cuando no tiene ninguna de todas esas emociones. Ah, Si está alguna de ellas presente es porque no hay una aceptación. La aceptación está libre de resignación. La resignación es como, bueno, es lo que hay, así sucedió. No, la aceptación va un poco más allá, va a un nivel más profundo. La aceptación dice lo que pasó, sucedió por estas razones y aunque yo no haya querido o no estaba de acuerdo, acepto que es lo mejor que pudo haber pasado en ese momento. No lo mejor para mí, a lo mejor desde mi punto de vista, no, pero así fueron las cosas. La resignación, por lo general, tú cuando lo conversas o estás frente a una persona, la resignación siempre te muestra un poco como de frustración, de que podría haber sido mejor, sí, pero bueno, no. La aceptación es, eso es lo mejor que pudo haber pasado. Eso. También está marcado el duelo cuando se vive de manera anticipada. No sé si te has podido dar cuenta de cuando se diagnostica alguna enfermedad grave para algún familiar. Entonces, y de repente hay algunas enfermedades crónicas que se viven por mucho tiempo. Entonces, ese duelo se empieza a vivir desde ahí, desde que se conoce la enfermedad. Y lo vives ese proceso, entonces cuando ya fallece la persona, de alguna manera, incluso se da hasta un alivio en la persona.
Y por no hablarse este tipo de cosas, de cuáles son las etapas y todo, hasta esta persona cuando siente ese alivio, al sentir ese alivio, inmediatamente atrae la culpa de que Ujú, no debería estarme sintiendo aliviado. Pero en el fondo ujú. es así, porque todo el proceso que trae una enfermedad es desgastante, no solamente para el enfermo que luego fallece, sino para las personas que están como cuidadores o que están Ujú, expectantes de qué es lo que está pasando, si mejora o empeora. ujú. Oye, ¿y se puede, y las etapas del duelo se viven así cronológicamente? O sea, en ese orden, o se viven, se pueden vivir de diferente Se manera. pueden, se puede, mira, por lo general el inicio se puede retrasar incluso, hay personas que no lo viven en un determinado tiempo, por lo general estas personas te las vas a encontrar en que tienen que hacer un papel muy fuerte. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, una madre que pierde a uno de sus hijos. Ella tiene que seguir adelante y si no se permite hacer el proceso de duelo, ella va a hacérsela fuerte, seguir adelante, mostrar una cara distinta para sus hijos, pero el duelo va a llegar sí o sí en algún momento. Y lo que va a hacer es retrasar el inicio, pero todas las etapas las va a vivir igual, pero se viven todas. Ah, ok, ajá, Solo, o sea, sí, sí, todas. Y en todo tipo de pérdidas, incluso en los divorcios, para cuando hay relaciones de pareja donde afectan demasiado. Y si las personas no viven el duelo, tú te vas a encontrar, y es muy verídico esto, te puedes encontrar con personas que incluso han hecho su vida, después ha pasado un año y ya tienen una nueva pareja, pero no han hecho este proceso de duelo, se van a encontrar de repente recordando una imagen, una fotografía, y que les venga esta nostalgia. Y esta nostalgia va a venir justamente porque no vivieron el proceso de duelo o lo quisieron como postergar, hacerlo ausente, como si no existiera. Es sumamente importante vivir el duelo y por lo general en nuestra sociedad lo que no nos queremos dar cuenta, queremos hacer como que el duelo lo vivan los familiares más cercanos nomás ujú. y que ojalá como que se les pase rápido. A nosotros que podamos ser como del ambiente circundante, un poco más alrededor, así como que cuando volvamos a ver a esa persona, ojalá es que se la haya pasado. Entonces esa persona, además de estar viviendo con su propio proceso de duelo personal, tiene que lidiar con aparentar algo, hacerse fuerte, ya que se le pasó. Entonces, Ujú, eso hace más difícil el proceso de aceptación porque todavía va retrasando la negación. ujú. Bueno, y me queda claro que cada persona lo vive de manera diferente y le dura Todos. diferente, la duración también es dependiendo de las herramientas, de tu personalidad, de tu cultura, de tu educación, de muchas cosas, ¿no? Pero, ¿cuánto más o menos, o sea, a lo que voy es una persona, si todavía le resuena esto y cree que no ha cerrado o no ha terminado un duelo, ¿cómo se puede dar, y a lo mejor de alguna circunstancia que ya pasó hace mucho tiempo, cómo se Sí, puede dar cuenta de verdad si ya hizo un proceso de duelo completamente? sí, mira, bueno, aquí como bien tú dijiste, cada caso es, es muy especial, o sea, no hay como una regla, pero se habla de un tiempo de, no sé, un año y medio, 18 meses a 24 meses, en que la persona debería empezar a hacer su vida de nuevo, de manera también de ella, o sea, no quedarse estancada. Si la persona pasando los 2 años, ya ahí ya se considera un duelo prolongado, o sea, entre un año y medio y 2 años es un duelo prolongado. Si pasa de los 2 años, se habla de un duelo patológico, que Ah, se ha quedado estancada y no pueda salir adelante. Y ahí la persona necesita ayuda, necesita una guía. En todas las etapas del duelo es importante que la persona tenga apoyo, tenga ayuda, que no te hostiguen, que te den tu espacio, pero que haya. O sea, que si tú necesitas, es como así, como si estuvieras de noche, todo oscuro, pero con la necesidad de que si tú estiras la mano, en esa oscuridad encuentres lo que necesitas. Y en este caso serían personas, amistades, familia, que lo encuentres, ya sea un libro, de repente puede ser hasta incluso una película, pero ojalá fueran personas que si tú estiras la mano la encuentres, pero si quisieras volver a estar, quedarte ahí. Pero están estas personas que están mucho tiempo, incluso pasan los 2 años y están patológicos, o sea, no pueden, este es el síntoma principal, no pueden seguir adelante por ese recuerdo. Y aquí ujú, estamos hablando desde el fallecimiento de un familiar cercano,
Y también estamos hablando de los divorcios. Para algunas personas es muy trágico y no tengo aquí donde dibujar, pero el proceso del duelo se vive como una curva que se va hacia abajo y se quedan allá, se quedan abajo. Entonces no hay como herramientas para poder salir. ¿Y cuáles son estas herramientas? Justamente conocer de qué se trata. Esto que estamos haciendo, eso es una herramienta de que vamos a tener pena, vamos a tener depresión, de que nos vamos a hacer preguntas, vamos a tener rabia. Todo esto es normal, porque incluso el saber que no es normal te ofusca más. Entonces, empezar a tener herramientas desde antes de que sucedan las cosas para poder salir de esta etapa de duelo. En la etapa de duelo te sientes pésimo, o sea, tú, aparte de llorar, eso es una de las manifestaciones, pero te sientes realmente mal. O sea, crees que no va a haber salida. Para las mujeres que se divorcian o un hombre que pase por este proceso, es que realmente no lo hizo todo mal, entra la culpa, nunca más va a volver a hacer lo mismo, yo tengo la culpa o ella tiene la culpa. Todo el mundo tiene la culpa. Entramos en ese proceso. Oye, y por ejemplo, si las personas que tengan por ahí la duda de que no han cerrado un duelo y que a lo mejor ya llevan más de 2 años, que es el que patológico, ¿no? ¿Cómo reconocer en qué etapa te quedaste? Pensándolo de una manera lineal. Claro, es que por lo general te quedaste ¿cómo lo podemos identificar? En el discurso que tenga la persona, como dices tú, en lo que está hablando, o es en la negación. Después viene la ira, estar siempre con rabia, por lo general, esta pasa más rápido, el de la ira y de la rabia. ¿Por qué? Porque son emociones que salen afuera, que se ven manifestadas afuera. La puedes ver manifestadas con acción, como te decía, golpear cosas, golpear animales, pero también puede ser manifestada a través de garabatos, gritar a las personas, culparlas, gritar. Después viene el de la negociación. Aquí por lo general la persona se queda pegada un poco más de tiempo, así como negociando con algún ser iluminado, ¿cierto? O con alguna otra persona. Y la arrastra, y ese puede ser como muy largo. Incluso para que se dé, voy a poner nuevamente el ejemplo de un divorcio, para que se dé a veces, incluso se necesita la acción de un tercero. ¿Qué quiere decir esto? De que ya hubo un divorcio. La persona no se permite vivir el duelo porque se pone a negociar con la otra parte, en este caso puede ser un esposo, vamos a decir, negociar, pero seamos esto. Y este esposo no corta realmente el lazo y de repente puede que tengan sus recaídas, como se dice, o aunque si esta persona tiene estos síntomas, si esta persona incluso le invita, aunque sea a tomarse un café, esa no va a ser una buena estrategia para que esta persona pase su duelo. ¿Ya? ¿Se entiende? Pero, por ejemplo, mira, ahorita lo que dijiste me sonó mucho porque conozco a una persona que se murió alguien que apreciaba mucho y ella reconoce que está muerto, pero también reconoce que hay una parte de ella que no lo acepta, ¿no? O sea, es como, sé que murió porque ya me lo dijeron y no me tendrían por qué mentir, pero yo evito pasar por ese lugar o yo prefiero no pensar que ya no está, ¿no? Y esa es una parte de una negación. ¿Qué hacer Sí. si estás en la negación? Si estás en la parte de la negociación, ¿qué puedes hacer? Porque uno va identificando, si estás en la parte de la ira, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿qué podemos hacer para salir de esas etapas y hacer tu proceso, ¿no? Claro, bueno, lo más importante es buscar ayuda, porque si una persona ya tiene un duelo patológico, es porque sola no pudo. Entonces, Ujú. es buscar las herramientas para hacerlo. ¿Y qué puedes hacer? El ejemplo más fácil de cuando estás en la etapa de la ira, la rabia, puede ser justamente botar esas emociones. Pero yo no sé si tips tan básicos servirían en una persona. Yo creo que de verdad necesitaría como una guía para un trabajo más profundo. Eso sería como uno, impulsarse a llevar a, a entender y llevar su vida a nuevas experiencias, el no quedarse pegada. Pero hay que hacerlo porque la negación, tú no te vas a parar de enfrente de la persona y decirle, no, si se murió, si no está, no es tan así, no es tan lo contrario, es un proceso terapéutico donde la persona pueda incluso hacer desde arte, llevarse a visualizaciones y lo más importante, entender, porque
va a ser un caso súper particular de entender por qué esa persona se quedó pegada en esa etapa y con esta persona. Es porque justamente una parte de ella estaba muy marcada en la otra que se fue. Ujú. Entonces, se va a tener que trabajar esa parte. Puede ser trabajar desde la niña interna, el niño interno, la falta de la madre o que la madre no nos haya podido dar lo que nosotros necesitábamos. Puede incluso ser puede partir de un tema de dinero. Entonces, cada caso se va a tener que tratar. Ujú, ok, perfecto. Y, Sí, y si analizamos la palabra duelo, es como que, mira, le cambias la última letra y es duele. O sea, el duelo duele y tiene que doler. O sea, es normal que te duela. Con el dolor no hay nada malo. El tema es que cuando estamos en el proceso, por ejemplo, del duelo, cuando estamos en la punta de más abajo y que estamos metidas en la depresión, es que aparte del dolor, nos revolcamos en el dolor y nos quedamos sufriendo. Y como etapa está bien. En el duelo está permitido sufrir y que te duele y revolcarte en ese, pero el tema es que tengas la capacidad de poder salir. A pesar de que nadie nos hable de esto, el ser humano tiene una capacidad de resiliencia innata y nosotros logramos igual sobreponernos a estas situaciones y salir de ahí. Pero hay muchos otros seres humanos que pueden incluso estar viviendo un duelo patológico y son como zombies en esta vida y uno además, como digo como uno, porque además uno que puede estar tratando con una persona, no sé, que te atienda en un local, algo, esa persona puede estar viviendo un duelo patológico hace 5 años y de repente ellos atienden y obviamente van a atender mal y uno no los entiende, no tiene esa capacidad. Entonces, es como abrir nuestra mente también de que estas personas están por ahí tratando de hacer su vida, pero están mal, están en constante sufrimiento. sí. Y además, un proceso de duelo a veces pareciera que tiene que ser con algo muy fuerte o con una persona muy relacionada, pero un proceso de duelo hasta también tiene que ver con un estatus económico, ¿no? O sea, Mm. aquellas personas que, que a lo mejor en algún momento de su vida tenían alguna posibilidad económica y que ahora ya no lo tienen y entonces lo evaden Eso y es lo un duelo. evaden y siguen manteniendo los gastos y la vida que tenían, pero endrogándose, o sea, teniendo deudas por otros lados porque al final tampoco aceptan que fue un proceso y que ya no están ahí, ¿no? Que tiene que ver Mm. con el tema de lo material, porque a veces Sí. se le relaciona el duelo con una pérdida, sobre todo de alguien, ¿no? Pero, o el nido, o lo del nido vacío, ¿no? De aquella pareja o Sí, aquella casa donde ya los hijos se van y se queda la pareja sola o la mamá o el papá solo y tampoco te das cuenta que eso es un proceso, ¿no? Y tampoco vives un duelo. Entonces hay muchísimas cosas en las que aparentemente no hay, no se tendría que haber un proceso de duelo, pero en casi todo lo que implique sí. pérdida o cambio, implica un cierto duelo, ¿no? Y lo importante también es tener en cuenta el duelo vivido en las diferentes culturas, porque hay culturas donde incluso puede ser por el estatus social, están tan pobres y son tan poblados en algunos países que la muerte de un familiar es casi hasta un alivio. Uh -huh. Entonces, también tiene que ver con la cultura, en cómo nos hayamos preparado como familia, como cultura, y qué es lo que es la muerte, si son muy apegados también, ¿cierto? Si no han conseguido algunas personas su independencia económica, emocional, más van a sufrir ante la pérdida de estas ciertas etapas de la vida o cosas materiales, ¿cierto? Bienes materiales, dinero, estatus social, estados cierto personales, desde soltero a casado, de casado a viudo o a divorciado, o el fallecimiento de una persona. Entonces hay que tener en cuenta eso, también en el factor cultural de la persona que esté viviendo el duelo. Y lo otro, muy, muy importante, es cómo se puede trabajar el duelo con los niños. Sí, porque para un niño un duelo muy, muy doloroso va a ser, por ejemplo, perder a su mascota, perder a un perrito con el que ya esté acostumbrado a eso. ¿Y qué podemos hacer los padres como para aliviar ese duelo automáticamente? Es como el perrito lo llevamos al veterinario y en una semana más lo vamos a tener de vuelta.
pensando de que el niño va a ir como olvidando a este perrito y a ver si en una semana después le decimos que se tuvo que quedar otra semana y como que se lo olvide y después le inventamos algo y todo. Todo, todo el vocabulario va a ser el más adecuado según el niño, pero hay que decirles la verdad. Siempre la verdad, el niño va a estar preparado si nosotros somos almas sumamente sabias. Entonces, hay que decirlo ocupando quizás otra palabra, pero siempre la verdad. Cuando uno de sus familiares está enfermo, ¿qué es lo que podría pasar? Sí, se podría morir. Sí, Ujú, o sea, es irlos preparando en el camino y si ellos tienen que vivenciar, porque tú te das cuenta que como que los alejan de justamente de todo esto, de repente un funeral, y se los llevan sumamente lejos, porque para que no vean todo este proceso. Y si tú no lo ves ahí, o sea, ujú, es una etapa que hay que vivir, porque si no, después llegas de adulto y tú como que tienes la noción de esto, pero no lo viviste. ujú, Obviamente, adecuando el vocabulario, el contexto para ellos, como se les cuenta, pero es necesario. Y evitar reemplazar automáticamente. Se le ujú, murió el perrito al que tanto quería, yo mañana voy y le compro otro perrito de características muy similares para reemplazarlo. No es así, no es ujú. así, porque en ese caso también le estás evadiendo, obviamente que inconscientemente nosotros o conscientemente lo que queremos es que no sufra, pero tiene que vivir ese proceso de duelo.